Muchísimas gracias por la invitación a este quinto simposio y felicitaciones. Felicitaciones porque se mantiene a lo largo de los años, pero la verdad que tengo que hacer un reclamo. Y el reclamo es que hoy prácticamente siento que estoy dando un examen de residencia o algún examen de la carrera médica, porque hablar de este tema delante de Juan Sordá es como si me estuviesen evaluando. Así que vamos a discutir entonces el compromiso hepático en enfermedades sistémicas y lo que simplemente quisiéramos mencionar, bueno, no está funcionando esto, ¿verdad? Desde acá, ok, perdón, ahí está. Y la luz era esta. Bueno, simplemente mencionar que el compromiso hepático se puede observar en una gran cantidad de enfermedades. Es un rango muy amplio y va desde las hematológicas, las gastrointestinales, metabólicas, infiltrativas, endocrinas, del tejido conectivo, cardiovasculares, pulmonares e infecciosas. Es decir, que en un amplio margen o en un amplio rango de enfermedades sistémicas podemos encontrar compromiso o manifestaciones hepáticas. Y esa enfermedad sistémica puede actuar en dos lugares, como podemos ver ahí, ¿no es cierto? En el compromiso hepático, ya sea por una injuria hepática directa, o bien porque puede provocar o no hipertensión portal. Pero además, siempre que analicemos una enfermedad sistémica, tenemos que pensar en la posibilidad de que el compromiso hepático en realidad también puede ser una enfermedad médica, una enfermedad hepática asociada, sin una situación de comorbilidad. Y por lo tanto, digamos, tenemos que evaluar enfermedades metabólicas, virales, las autoinmunes, alcohólicas y otras. Pero en el mismo rango de importancia y cuando se evalúan las manifestaciones hepáticas, tenemos que tener presente también la hepatotoxicidad por fármacos. ¿Por qué? Porque estos individuos pueden estar recibiendo fármacos que pueden generar una enfermedad tóxica a nivel hepático. Es decir, que las aristas y los conceptos que tenemos que manejar son varios. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que vamos a observar en el hígado, podemos observar prácticamente todo el espectro en el compromiso hepático en enfermedades sistémicas. Semiológicamente, hepatoesplenomegalia, puede haber alteraciones enzimáticas con manifestaciones de hepatitis, colestasis, que las podemos comprobar en el laboratorio. La presencia de granulomas y amiloidosis en algunas enfermedades del colágeno también es muy importante tenerlo en cuenta. Infarto hepático, cirrosis, es decir, podemos tener todo el espectro, incluso sobrecarga de hierro, como es habitual en algunos procesos inflamatorios sistémicos. Pero quizás el avance más importante cuando se plantea este tema es al hablar de hipertensión portal no cirrótica en enfermedades sistémicas. ¿Por qué? Porque hasta hace un tiempo no se hablaba de enfermedad vascular portosinusoidal. Este concepto nos parece sumamente importante. De hecho, la introducción de este término data de 2019, propuestas previas eran en 2017, y se está para publicar, todavía no está en forma impresa, en Journal of Hepatology, la guía de consenso de la Asociación Europea sobre la enfermedad vascular portosinusoidal. ¿Por qué es interesante? Porque hay tres lesiones histológicas que raramente la describen los patólogos, que es la venopatía portal obliterativa, la hiperplasia nodular regenerativa, y la que a veces sí describen es la fibrosis o cirrosis septal incompleta. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tiene un periodo, esta enfermedad, la enfermedad vascular portosinusoidal, en la cual no hay hipertensión portal y después viene un periodo de hipertensión portal y es una hipertensión portal no cirrótica, es decir, una primera fase sin hipertensión y una segunda fase sí la tiene. Y vemos que hay la granulomatosis y la amiloidosis también pueden tener inicialmente ausencia de hipertensión portal y después sí tenerla. Entonces, también el otro elemento que puede haber acá es la trombosis portal y
todo lo que evolutivamente va a seguir en una trombosis portal, como son lo inherente a la hipertensión, varices esofágicas, hemorragia digestiva, encefalopatía, injuria renal aguda, enfermedad hepática aguda sobrecrónica e incluso el trasplante. Ahora, ¿qué enfermedades se incluyen acá? Y esto es importante tenerlo presente porque si bien es una propuesta muy nueva, tenemos que tener presente esta enfermedad enfermedad vascular portosinusoidal en todas estas diferentes entidades hematológicas. Las condiciones protrombóticas son muy importantes, algunas genéticas, infecciones e incluso en la hepatotoxicidad. ¿Por qué? Por ejemplo, simplemente para tener presente, si bien ya no se utiliza didanosina en HIV, la didanosina provoca, esto lo sabíamos desde hace un tiempo, déficit de proteína S. Y entonces se está dando una condición protrombótica que es el sustrato de esta entidad. Y en las inmunológicas, que es donde vamos a centrar la discusión posteriormente, también, obviamente, por todo el espectro de las colagenopatías, y se incluye acá, además de la inmunodeficiencia común variable. Pero hay otras entidades que también tenemos que tener presente en la expresión o como compromiso hepático de enfermedades sistémicas, y es una larga lista de las que se incluyen en la hipertensión portal no cirrótica, desde el antecedente de trasplante de médula ósea, la telangiectasia, hemorrágica hereditaria, en fin. Es una larga lista en la que no nos vamos a detener, pero que siempre tenemos que tener presente en el momento de evaluar a un enfermo, en el que no nos queda claro en una enfermedad sistémica qué es lo que está pasando a nivel hepático. Y es tan importante, digamos, el rol de la biopsia hepática, pero fundamentalmente también el del patólogo, que este trabajo que data de 2015 analiza 48 biopsias y la consigna es evaluar histológicamente en esas 48 biopsias que son de enfermos con una enfermedad inflamatoria intestinal, que están medicados con tioguaninas, azatioprina o mercaptopurina, y se la dan a 7 patólogos expertos para que, fíjense de los países de los que ellos son, europeos, para que analicen y definan hiperplasia nodular regenerativa. Es decir, primero una biopsia en una visión general, en la cual no describen prácticamente más allá de un 15% la hiperplasia nodular regenerativa. Cuando le dan la consigna y se ponen de acuerdo entre los patólogos cuáles son los criterios, fíjense lo que está resaltado allí en rojo, bueno, estoy tratando de... Lo que está en rojo resaltado en la tabla, el diagnóstico definitivo de estos expertos tan solo lo hacen de hiperplasia nodular regenerativa, tan solo lo hacen entre un 13 y un 40%, sabiendo claramente lo que se tenía que buscar y teniendo las tinciones necesarias. Es decir, tenía que tener, además de la tinción clásica que nosotros conocemos, hematoxilina, eosina y tricrómico, para poder diagnosticarlas se requiere reticulina, cosa que no siempre se hace en nuestro medio. Y estos patólogos expertos en hígado no llegan a diagnosticarla. Entonces, por eso se explica que hay tan pocos casos publicados en la bibliografía y hasta 1990 se describen nada más que 100 casos. Esto es en una revisión hecha, ¿no es cierto?, en ese periodo. Pero un dato interesante que surge también sobre la hipertensión portal no cirrótica es a partir de hígados explantados, donde de 16 pacientes, esto es publicado en el año 2005, pero acá se revitaliza el concepto de la lesión histológica no diagnosticada a nivel hepático en hipertensión portal no cirrótica. De 16 pacientes que se hacen el trasplante con diagnóstico de cirrosis, 13 tan solo tienen el diagnóstico de cirrosis. Y de esos 16, en 11 se había hecho el diagnóstico a través de la biopsia hepática. Y era uno de los criterios con los cuales los pacientes habían sido trasplantados. Es decir, que llegan a la situación de trasplante
7 pacientes con diagnóstico de cirrosis criptogénica, 2 por hepatotoxicidad por azatioprina, 2 enfermedad hepática grasa no alcohólica, uno de ellos tenía mielodisplasia, 1 con metotrexato, otro con hepatitis autoinmune, hemocromatosis y hepatitis viral. Y lo interesante, insistimos en esto, es que tenían diagnóstico de cirrosis y los pacientes no tenían cirrosis y las biopsias estaban vistas por hepatólogos que tenían experiencia en ver estas lesiones. Pero quizás lo otro para tener en cuenta es también que estos enfermos que se explantan, de 14 que tienen seguimiento en el tiempo, más de 6 meses, entre 6 meses y 5 años, 2 vuelven a tener la hiperplasia nodular regenerativa como lesión, y uno de ellos evoluciona con hipertensión portal, hemorragia digestiva por varices. Es decir, que no está todo dicho sobre las lesiones que se pueden ver como una enfermedad a partir de una enfermedad sistémica a nivel hepático. Ahora, ¿cuál es la fisiopatogenia? En función de la hora y media que me dio el doctor Sordá para hablar, voy a ser muy sintético y solamente queremos decir que infecciones intestinales recurrentes, por ejemplo, hay un aumento de la antigenemia de origen intestinal que va a ir a trabajar esa antigenemia, a actuar a nivel de sinusoides y vénulas hepáticas, éstasis venoso, la celiaquía que se mencionó recién por los eventos microtrombóticos en vénulas portales por aumento de IgA anticardiolipinas, las autoinmunes, las otras enfermedades autoinmunes que puede incluir incluso la celiaquía, aumento de los linfocitos T citotóxicos generando endotelitis en vénulas portales y sinusoidales, lesiones infiltrativas o condiciones protrombóticas que van a generar en definitiva, y por perfusión del sistema portal, una injuria celular crónica con cambios o no a nivel hemodinámico microvascular y una lesión endotelial, probablemente vinculada con la endotelitis y distorsión arquitectural. Es decir, esta es la base o el sustrato que debemos pensar que actúa a nivel hepático en una condición sistémica. Ahora bien, esto es tan solo el comienzo, recién comenzaron los estudios en profundidad. Seguramente en el futuro esto va a cambiar cuando se conozca más de la fisiopatogenia de estas entidades. Y en las colagenopatías, que es donde nos vamos a detener un poquito, lo que clásicamente vemos nosotros y hemos aprendido en nuestros años de formación y a lo largo de la hepatología, son las alteraciones del hepatograma que se pueden ver en los pacientes que tienen una enfermedad del colágeno, ya sea con aminotransferasas elevadas que se describen hasta en un 60% de los casos, y también elevación de fosfatasa alcalina y gamma GT hasta en un 20% de los casos, recordando siempre que elevación de fosfatasa alcalina y gamma GT van a ser más preponderantes cuando haya una lesión de tipo infiltrativo o en hepatotoxicidad por drogas. Pero lo interesante es que el espectro de las lesiones hepáticas es prácticamente todo lo que nosotros conocemos. Esteatosis, que probablemente en el momento actual la esteatosis hepática la veamos con más prevalencia que lo que se veía hace unos años, es decir, va a tener una mayor incidencia en el momento actual. ¿Por qué? Por la expansión de la pandemia de obesidad y de diabetes, a la que estos enfermos con colagenopatías no están exentos al momento del diagnóstico. Entonces podemos encontrar más esteatosis que antes. Pero también congestión hepática, la hepatitis reactiva inespecífica, llamada hepatitis lúpica por muchos, la hiperplasia nodular regenerativa, la enfermedad venoportal obliterativa, en fin, hepatitis crónica, hepatitis granulomatosas, colestasis, cirrosis y la hepatotoxicidad por drogas, siempre tenerla presente en todo el espectro de las manifestaciones. Esta diapositiva que me la cedió el doctor Sordá, lo que podemos ver acá es a ese fosfatasa alcalina elevada. Fíjense el porcentaje en las diferentes entidades, desde un 30 hasta un 55% prácticamente, y que es variable en las diferentes bibliografías que se recopilan estos datos
y que en unos pueden ser más o menos, pero que en general pueden llegar hasta el 50 o 60%, como ya lo decíamos. Pero podemos ver acá en este recuadro que lo característico es que las transaminasas habitualmente no se eleven más de 3 o 4 veces por encima de lo normal. Lo mismo, ¿no es cierto?, que la fosfatasa alcalina no más de 2 o 3 veces por encima del valor normal. Es excepcional el aumento por encima de 5 o de 10, pero esto tenemos que tenerlo presente cuando las transaminasas se elevan de esa manera. Tenemos que ir a buscar alguna lesión más importante y que puede estar absolutamente vinculada con una situación de urgencia en cuanto al diagnóstico de la terapéutica, sabiendo o no que ese paciente puede tener una colágenopatía. Y la esteatosis, como decíamos, fíjense, ya en el año 2000, el porcentaje de esteatosis hepática diagnosticado por biopsia hepática, que oscila entre el 8 y el 20%. Seguramente ahora es mucho más. Así que es otra lesión que vamos a ver en las colagenopatías. Y entonces cuando analizamos el lupus eritematoso sistémico, que generalmente, como ustedes lo tienen presente y lo recuerdan, genera muchas veces discusión en cuanto a no tan solo al diagnóstico del LES, sino al impacto que puede tener en el hígado. Entonces, recordemos que lo que caracteriza al lupus es la presencia de un proceso inflamatorio, habitualmente asociado con trombofilia, el síndrome antifosfolipídico, y o vasculitis. Es decir, estos son elementos que son el sustrato, la base de esta enfermedad sistémica del colágeno, que va a provocar disfunción hepática por un lado, es decir, las alteraciones enzimáticas llamadas disfunción, y la enfermedad vascular portosinusoidal, inicialmente sin hipertensión portal, pero si transcurre el tiempo puede llegar a provocar una hipertensión portal no cirrótica, sobre todo si el paciente no recibe un adecuado tratamiento por su enfermedad de lupus. Pero hay situaciones en las que el lupus puede debutar con una forma atípica, como el síndrome hemofagocítico, y en ese caso es excepcional que se haga el diagnóstico. ¿Por qué? De lupus, o muy infrecuente, porque no se lo piensa a este debut, y el enfermo hace una falla hepática aguda, y después recién se termina haciendo el diagnóstico de la enfermedad causal. Acá, y no vinculado con el lupus, incluimos la infiltración linfomatosa, también, ¿por qué? Porque puede ser responsable de una falla hepática aguda, es decir, esto es extra lupus, pero es para tenerlo en cuenta cuando tenemos un paciente con una falla hepática aguda y no nos queda claro a través de los marcadores virales cuál puede ser la causa. Ahora, lo que sí tenemos que tener presente es que el lupus no dispara ninguna hepatopatía específica, es decir, no genera ninguna enfermedad puntual, una lesión hepática con nombre y apellido, que no dispara una hepatitis o una hepatopatía autoinmune. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que está en todo caso asociada a una comorbilidad, pero no es lupus dependiente, y que tampoco se asocia esto con la severidad o progresión de la hepatopatía asociada. Por ejemplo, con una hepatitis autoinmune, la severidad y progresión del autoinmune no depende de la actividad del lupus. Y lo otro, siempre que estamos frente a un paciente que va a recibir tratamiento inmunosupresor, incluso, sobre todo un paciente con un lupus, o cualquier inmunosupresor que vaya a recibir un enfermo, ir a buscar una hepatitis B. ¿Por qué? Porque los inmunodepresores pueden provocar reactivación de una enfermedad hasta ese momento totalmente inactiva. Entonces, la injuria en el parénquima hepático asociado al lupus es lo que se llama habitualmente, o reconocen en los textos, como hepatitis lúpica. No la hepatitis lupoide, que en realidad es la hepatitis autoinmune, sino la hepatitis lúpica, que es una hepatitis reactiva inespecífica habitualmente, y cuyo sustrato podría ser la enfermedad vascular portosinusoidal. Puede haber una presencia conjunta de lupus y una hepatopatía autoinmune propiamente dicha, y entonces estamos frente a una superposición de dos entidades inmunológicas, pero también puede haber una hepatopatía no autoinmune
con todo el espectro que ya conocemos y que lo hemos mencionado. En algunos casos, los niveles de transaminasa y de fosfatasa alcalina se elevan a medida que se eleva o que está activa la enfermedad de base, en este caso el lupus. Pero sin embargo, si bien algunos trabajos como este, numéricamente importante que lo mencionan, hay otro grupo de trabajos que no encuentran, como ya vamos a ver, estas alteraciones. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que una enfermedad puede estar presente, una enfermedad asociada, ya puede estar presente en el momento del diagnóstico del lupus. Y entonces, fíjense que la disfunción hepática que se detectaba en el 60% de 200 pacientes, ya estaba presente al momento del diagnóstico del lupus. Entonces lo que vamos a tener que hacer ahí es averiguar si esto está sobre el sustrato de un lupus hasta ahí no diagnosticado y que era latente, subclínico, o bien si esto era una enfermedad que era previa al lupus. Y ahí es donde va a tener jerarquía, indudablemente, la lectura global del enfermo y eventualmente la biopsia hepática. Y en este mismo trabajo que hace mención a esto, fíjense cómo los elementos que vinculan actividad con el lupus no provocan una disfunción, es decir, no nos permiten discernir si el enfermo tiene disfunción hepática o no. Por lo tanto, esta consideración que el lupus es responsable exclusivamente de la disfunción y actividad de la disfunción hepática no necesariamente es así, es un punto de controversia, aunque se acepta que generalmente no tiene mayor impacto. Son dos enfermedades inmunes, el lupus y la hepatitis autoinmune, que pueden estar presentes. Y entonces, recordemos que ambas se caracterizan porque tiene afección fundamental afectan fundamentalmente al sexo femenino. Tienen ambas hipergamaglobulinemia. El FAN está presente en las dos. De hecho, la última guía para diagnóstico de lupus considera que si un paciente no tiene FAN, no tiene diagnóstico de lupus. Esto está discutido después, pero me refiero a una guía que tiene el peso de la europea y la americana en forma conjunta. FAN positivo de 1,80 o más es el criterio a partir del cual se define otros elementos del lupus, pero si no lo tiene, esta guía es contundente. Todo esto, incluso autores que participan de esta guía lo rebaten posteriormente. Ambas enfermedades autoinmunes tienen criterios diagnósticos, como decíamos, de la europea y la americana, y la hepatitis autoinmune también tiene criterios diagnósticos. Discúlpame, no pasa nada si bajan el volumen. Yo estoy concentrado tratando de hacer las cosas. Y la respuesta a los inmunodepresores es otra característica de estas dos entidades. De hecho, fíjense, simplemente recordemos lo que hacemos gastroenterología y patología, lo tenemos más presente, pero en la hepatitis autoinmune las enzimas hepáticas están habitualmente más elevadas. El FAN 1 en 80 es de las dos entidades, pero C3, C4, C50, C100 están bajos en el LES, no así en la autoinmune. El anti-DS o anti-SM en más del 90% de los pacientes con lupus. Y la histología hepática que claramente nos permite diferenciar a ambas entidades. La progresión a cirrosis en la hepatitis autoinmune y la respuesta a inmunodepresores en ambos. ¿Cuál es la sobrevida de los pacientes que tienen el compromiso hepático en el LES? Es independiente de si el LES tiene disfunción hepática o no. Es decir, que la disfunción hepática no define expectativas de sobrevida en el enfermo, lo define la terapia del lupus. Y finalmente, para concluir, simplemente lo que quisiéramos decir es que el compromiso hepático es relativamente frecuente en las enfermedades del colágeno o enfermedades sistémicas en general y habitualmente leve. Que se debe investigar siempre enfermedades asociadas a injuria hepática por drogas y hierbas, no olvidar en nuestro medio. Que la enfermedad vascular sinusoidal, en su etapa inicial sin hipertensión portal,
solamente se puede diagnosticar por histología a nivel hepático, pero también incluso en la fase avanzada de la enfermedad, cuando hay hipertensión portal, la única forma de fundamentar y de sostener el diagnóstico de enfermedad portovascular, enfermedad sinusoidal o enfermedad vascular portosinusoidal es también la histología hepática. Y que habitualmente las colagenopatías no modifican la evolución de las hepatopatías autoinmunes y que el compromiso hepático en las enfermedades sistémicas resuelve, en algunas totalmente, o mejora, o sea, una resolución parcial, con el tratamiento de la enfermedad de base. Muchísimas gracias.